Bueno, hoy vamos a ver un poquito sobre Montoneros, que es una organización armada, una de las dos organizaciones armadas más importantes que existieron en la década del 70. La otra era el PRT-ERP. Montoneros tiene una característica bastante particular. Siempre desarrolló su acción, tanto política como militar, dentro del peronismo, nunca por fuera del peronismo, algo que sí hizo el PRT-ERP, que precisamente no es una organización peronista. En primer lugar, plantear un poco cuáles son las cuestiones que hacen a la peculiaridad y a la especificidad de Montoneros en realidad. Montoneros tiene su carta de presentación con el secuestro de Aramburu. Aramburu había sido para el peronismo su principal verdugo. Acuérdense que en el año 1955, cuando le dan el golpe de Estado a Perón, hay una primera fase de ese gobierno de la Revolución Libertadora, que es la de Lonardi, que dura solamente 3 meses. Lonardi había dicho la famosa frase ni vencedores ni vencidos. Y en esa frase lo que estaba diciendo es: nosotros vamos a hacer una intervención militar, pero con el objetivo de no avanzar más que en correr a Perón del poder. Posteriormente es desplazado por Aramburu, que pertenece a un sector mucho más enemistado con el peronismo dentro del ejército, que tiene una concepción aparte muy revanchista sobre lo que significaba esa definición de haber derrocado a Perón. Es el que prohíbe al peronismo como partido e inclusive el que prohíbe mencionar la palabra Perón. En ese sentido, y no menor, Aramburu pasó a ser, después de los fusilamientos de José León Suárez, después de haber el peronismo rebautizado ese proceso político como la revolución fusiladora, pasó a ser el enemigo principal dentro de la iconografía peronista, quizá uno de los dirigentes políticos más odiados por el peronismo de la Argentina de ese momento. Por eso Montoneros, que tenía una estrategia de insertarse y de generar simpatía dentro de una parte importante de la población argentina, que era peronista, decide darse a conocer y dar a conocer su identidad, generando uno de los quizá golpes políticos más importantes de la historia reciente de nuestro país y quizá uno de los más importantes del siglo XX. Fue el secuestro de Aramburu, un hecho político que fue muy planificado, que fue desarrollado por un grupo comando que había estudiado y planificado esa acción y que se terminó ejecutando en la localidad de Timote, en un campo que era propiedad de la familia Ramos, en donde a Aramburu se le realizó un juicio revolucionario. Ese juicio revolucionario incluyó la lectura de los derechos del acusado y al mismo tiempo también incluyó como un veredicto popular en donde Montoneros le dijo a Aramburu por qué lo iban a matar. Hay un libro muy interesante que si alguno de ustedes quiere se lo puedo prestar cuando nos veamos, que cuenta un poco esa historia. Es como una reversión histórica de eso, que se llama Timote. Ese hecho de iniciación de Montoneros en realidad es el resultado de una actividad previa de muchos años que recorre sobre todo los últimos 5 años de la década del 60, en donde distintos grupos, todos vinculados a la Iglesia Católica en su mayoría, se empiezan a encontrar para conformar una sola organización. Luca Lanuse es el autor del libro que se llama El mito de los 12 fundadores, que es un poco el libro que cuenta la historia del origen de Montoneros. Y Lucas Lanuse va a separar el desarrollo de Montoneros en un origen particular que está basado en
distintos grupos que operaron en distintos lugares del país. Él identifica 5 grupos. El grupo Reconquista, que estaba conducido por Roberto Cirilo Perdía, que hoy es un abogado muy reconocido, que dirige la gremial de abogados, que en ese momento llegó, llegó a ser el segundo de Montoneros, que es el grupo que ingresa más tarde, es un grupo que proviene de la provincia de Santa Fe. El grupo fundador, ese grupo fundador es el grupo que da origen a Montoneros y es el responsable principal del secuestro de Aramburu. Ese grupo fundador incluye a los dirigentes más importantes de la primera etapa de Montoneros. Abel Medina, Fernando Abel Medina, que muere 2 años después. Norma Rostito, quizá la mujer con más ascendencia dentro de la estructura montonera y aparte una de las militantes políticas más importantes que tuvo la década del 70. La historia de Norma Rostito es una historia muy triste. De hecho, la habían dado por muerta y en realidad estaba secuestrada en la ESMA y había sido violada y torturada y era como el trofeo de guerra de los militares durante la dictadura. El Gordo Massa y Mario Firmenich. Ese era el grupo fundador. Muchos de ellos provenían del Colegio Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, o habían militado como Norma Rostito en el Partido Comunista y habían abrazado el peronismo. El otro grupo es el Grupo Córdoba, que lo dirige Elvio Alberione, un grupo muy cercano a la iglesia, al igual que el grupo fundador también, que era un grupo que provenía también de encuentros que realizaba la Iglesia Católica. El grupo Santa Fe, en donde estaba Mario Ernst, y el grupo Sabino, que era el grupo quizá menos ligado a la iglesia, era el grupo de José Sabino Navarro, que es uno de los primeros grupos de montoneros que se desarma a partir de las acciones armadas. Todos, y esto es muy importante, el común denominador es que todos tuvieron una militancia previa en el cristianismo revolucionario. Fueron parte, lo que explica el origen de Montoneros es la radicalización política de la Iglesia Católica. La Iglesia en la década del 60 se va a dividir en 2 grandes vertientes. Los que se van a mantener en el sector conservador de la Iglesia, que son los que van a seguir pensando que la Iglesia no tiene que romper con solo ser una institución que brinda cultos, una institución que transmite la palabra de Dios dentro de un escenario o de un espacio que es la iglesia, y que lo que tiene que hacer es cuidar el templo. Pero después va a haber otra iglesia, que es la que va a tener una mirada social más cercana al Concilio Vaticano II, que va a ser un momento de la historia política del Vaticano muy importante, porque lo que va a plantear el Concilio Vaticano II es que la iglesia tiene que empezar a mirar o a ocuparse de los que menos tienen. Es decir, la iglesia tiene que salir de sus prestaciones o de sus servicios religiosos tradicionales para empezar a mirar a su comunidad, para empezar a mirar quiénes son los que van a esos cultos, quiénes son los que van a recibir esas bendiciones. Y ahí es donde aparece una mirada del servicio social de la iglesia. Es donde aparecen, digamos, en el mundo, a partir de este Concilio Vaticano II, aparecen diferentes ramas dentro de ese espectro. Una rama ultra radicalizada, que es la que encabeza el sacerdote Camilo Torres, por ejemplo, en Colombia, que inclusive llegó a ser un grupo guerrillero. Fue un cura que muere a manos del ejército colombiano en un intento de promover una revolución armada. Y después va a haber una opción no tan radicalizada, pero sí de mucho compromiso social, que son los sacerdotes de la opción por los pobres, los padres tercermundistas, o lo que se va a coronar con el encuentro de obispos por el tercer mundo, que tuvo su primer encuentro en Medellín, Colombia, y que en Argentina se va a ver reflejado en lo que después fue el movimiento de los curas villeros, a partir del padre Mujica, o la opción de los sacerdotes por el tercer mundo, que es la opción del servicio social de la iglesia, que es un poco la formación que tienen todos los sectores
que van a conformar Montoneros y que van a terminar abrazando la opción armada ante la imposibilidad de desarrollar políticamente sus intenciones, producto de que la Argentina va a estar gobernada en la década del 60 por un tutelaje militar, sobre todo a partir de la época en que empieza a gobernar Onganía. Ahora vamos a la segunda parte, en donde vamos a explicar un poco cómo se fue dando el proceso de intervención de Montoneros en la política argentina.